Escuche todos los lunes a las 6:45 de la mañana. Minería al Día. Un espacio para tratar temas del apasionante mundo del sector extractivo legal de Colombia y el mundo. Conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight, experta en derecho ambiental, derecho minero, derecho petrolero, acciones constitucionales y colectivas. La Voz Minera EMG y el Informativo Minero. Periodismo minero, energético y de hidrocarburos. www.lavozmineraemg.com. En el Informativo Minero de la Web, Minería al Día. Conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight. Doctora Stephanie Pardo, le doy la bienvenida. Buenos días y pues bueno, la escuchamos en esta mañana del lunes, doctora. Buenos días, Edgar. Muchas gracias. Soy Stephanie Pardo y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante en estos momentos para nuestro sector minero y es el tema que hablábamos en nuestro último programa, que tuvimos oportunidad de conversar con el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño. Hablábamos sobre el proyecto de ley minera, un proyecto de ley que tiene a todo el sector a la expectativa. En este momento es un borrador de proyecto de ley, un borrador que está para comentarios y entre otros temas importantes de los que conversamos con Juan Camilo, hablamos sobre la necesidad de que este proyecto de ley minera agote el proceso de consulta previa. De hecho, en el mismo articulado del proyecto de ley se señala que ese borrador será consultado de manera previa con las comunidades étnicas. Recordemos pues que este proyecto de ley no es un proyecto de ley que modifique totalmente el Código de Minas. Hablábamos que es curioso que pues no modifique de manera expresa el Código de Minas. Contrario a ello, se señala que se expide la ley minera para la transición energética justa, la reindustrialización nacional y la minería para la vida. Entonces se señala una serie de disposiciones. En su parte final se dice que se deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, pero nada se dice sobre la ley 685 de 2001. Entonces surge, como les decía, esa preocupación, esa inquietud sobre si este proyecto de ley pues tiene o no tiene que ser consultado. Y el presidente de la Asociación Colombiana de Minería nos señalaba que en efecto pues él creía claramente que se tenía que consultar, que tenía que agotarse la participación ambiental. Y es muy importante esto porque la consulta previa consiste en un proceso que tiene que agotarse específicamente con las comunidades étnicas. La pregunta que debe responderse aquí es ¿por qué es que ese proyecto de ley requiere ser consultado? Y la respuesta es simple, y es que es de acuerdo pues con nuestra constitución política, con la ley 99 de 1993, con el decreto 1320 del 98, cualquier medida que sea, así sea de tipo administrativa, legislativa, debe ser consultada siempre y cuando se genere una afectación directa con las comunidades, a las comunidades étnicas. Debe ser objeto de consulta previa cuando estas medidas afecten directamente a las comunidades étnicas. Entonces, esto, digamos, este proceso de consulta previa que se tiene que agotar con las comunidades étnicas, recordemos que la ley 1382 de 2010 que pretendió en su momento modificar el Código de Minas, que pues actualmente es la ley 685 de 2001, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional
precisamente por no haber agotado el proceso de consulta previa. Entonces el gobierno y la viceministra en muchos foros y congresos ha dicho que ellos tienen muy claro que tienen que agotar este proceso de consulta previa, y este proceso de consulta previa tiene que agotar unos requisitos específicos para que pueda cumplirse. Digamos, no es solamente ir a decirles a las comunidades étnicas cuál es el proyecto de ley o cuáles son los ejes temáticos principales. No, esto requiere de unas fases, unas etapas específicas en las que se tiene que contar con la participación activa y real, efectiva y eficaz de las comunidades étnicas. ¿Cuáles son esos principales desafíos? ¿Cuáles son esas principales dificultades de la consulta previa? Porque recordemos que el Ministerio de Minas y el Gobierno Nacional ha señalado que pues este proyecto de ley fue participado a la comunidad y ellos se sustentan en la cumbre minera que hubo en su momento, en algunas mesas de trabajo que hicieron desde el gobierno nacional, pero es que justamente la participación no es que la gente vaya y escuche una serie de resúmenes o de síntesis de un proyecto de ley, sino es que efectivamente participen con sus ideas y que esas ideas sean escuchadas por el gobierno. Entonces no es solamente ir a contarles. Recordemos que justamente por eso fue que se cayó la resolución que delimitaba el páramo de Santurbán, porque el ministerio, en su momento el Ministerio de Ambiente hizo una participación aparente y la Corte señaló que no se había garantizado la participación efectiva y eficaz de los pequeños mineros que se veían afectados con esa delimitación al ser su actividad minera artesanal, pues su fuente de trabajo y su fuente de ingreso económico. Entonces ya la Corte ha dicho que no se puede hacer una participación aparente, sino que tiene que ser efectiva y eficaz. Entonces, si el gobierno está pensando que va a ir a hacer un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas y que esto es simplemente contarles unos ejes temáticos, poner unas carteleras en las paredes y se acabó, pues yo les quiero contar hoy que eso no es así. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es María Camila Ponte, trabajó en el Ministerio del Interior, en la Dirección de Consulta Previa. Es una experta en temas de consulta previa, en temas de participación. Hoy en día es abogada senior de la oficina Holland & Knight, experta también en temas ambientales. María Camila, muchas gracias por el espacio que nos brindas hoy. Muchas gracias por participar de este programa. Yo quiero preguntar primero que todo, recordemos que los proyectos de energías renovables se han visto retrasados por cuenta de esos procesos de consulta previa. Camila, cuéntanos qué es lo que debe hacer el gobierno, cuáles son esas fases, empecemos por lo básico, cuáles son esas fases de la consulta previa que debe agotar el gobierno para el proyecto de ley minera. Hola Stephanie, muy buenos días. Gracias por la generosidad de tu presentación. Y bueno, para empezar a hablar del tema, realmente este es un tema que ha tenido mucho desarrollo jurisprudencial y es muy importante que conozcamos que la consulta previa es un derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas y es un proceso reglado porque realmente existen normas que determinan cómo se debe realizar este proceso en la práctica. No es cierto, y realmente es muy al lugar tu comentario relacionado con que el gobierno nacional sencillamente va a establecer unos ejes temáticos, va a reunir a las comunidades y se acabó. Realmente no es así como se hace la consulta previa en Colombia. Si me preguntan cuál es la normativa que rige este proceso de consulta previa, yo diría que son realmente 3 cuerpos normativos que deben tenerse en cuenta. La primera es la Directiva 10 del 2013. Es una directiva que establece de manera precisa
¿Cuáles son esas etapas que se deben surtir dentro del proceso consultivo? Y ya muy brevemente las explicaré para el caso, naturalmente, del proyecto de ley minera. El segundo cuerpo normativo es la Directiva 8 del 2020, que es una directiva que modifica y amplía esta Directiva 10 del 2013, y es muy importante porque esta directiva aproxima conceptos que se venían incorporando dentro de la jurisprudencia nacional, pero realmente no eran conceptos que se tuviesen en una ley, en un decreto o en una directiva presidencial, como es el caso. Finalmente, el tercero, y pues creo yo que es el más relevante, es la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque cada vez más las reglas respecto de las etapas del proceso consultivo se van nutriendo de las distintas sentencias de la Corte Constitucional. Y aquí quisiera precisar algo, y es que en el último año han salido 2 sentencias del Consejo de Estado, una en agosto del año pasado y una a inicios de este año, que modificaron y declararon la nulidad parcial de esas directivas presidenciales. Entonces, cuando uno lee cuáles son esas etapas, hay que hacer un análisis de estos tres cuerpos normativos que acabo de decir, naturalmente permeados por los fallos de nulidad del Consejo de Estado, que han excluido ciertos pasos de esas etapas que brevemente explicaré. Entonces, la primera etapa que se debe surtir por parte del Gobierno Nacional es la creación de una mesa interinstitucional, en este caso porque lo que se va a consultar es una medida legislativa. Entonces, lo que debe suceder es que se debe determinar cuáles son esas comunidades a las que se va a consultar, y eso se hace a través de un proceso de certificación o un proceso de trámite administrativo que se surte ante la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que reitero... María Camila, pero entonces, con base en esa certificación, como esto es un proyecto de ley minera nacional, Sí, no se les puede, digamos, no se les puede olvidar ni una sola comunidad étnica. Tienen que hacerlo con todas las comunidades étnicas del país, ¿correcto? correcto, y precisamente esta ha sido la dificultad que ha sucedido, que se ha presentado también, por ejemplo, con el proyecto de ley que regula el derecho fundamental a la consulta previa. Precisamente cuando se establece o cuando se determinan todas estas comunidades, se debe hacer un barrido nacional porque es un proyecto de impacto nacional. Eso genera una dificultad, y frente a tu pregunta de los retos, esto genera una dificultad práctica enorme, porque como bien lo conocemos, pues no todas las comunidades están certificadas y registradas ante el Ministerio del Interior, con lo cual, pues genera una dificultad y no permite aproximarse de manera certera respecto de cuáles son esas comunidades objeto de consulta. Obviamente, el proyecto está enfocado a unas zonas aptas para la minería y existe como tal, o podría llegar a existir como tal, con base en la planificación que se realice, unas zonas que podrían tener mayor incidencia respecto de las comunidades. Esto es natural, no en toda Colombia se hace minería, pero pues realmente debe abarcar, el alcance inicial debe comprender la totalidad del territorio, porque es un proyecto de impacto nacional. La segunda de las etapas que se debe surtir una vez yo tenga mi acto administrativo de determinación y procedencia de consulta previa es la etapa de coordinación y preparación. ¿Qué sucede en esta etapa, Stephanie? Lo que sucede es que las comunidades van a ser convocadas y citadas a través de sus representantes legítimos para iniciar las reuniones de preconsulta. En esta etapa se determinan quiénes son esos líderes, quiénes son las autoridades representativas de las comunidades, se establecen los lugares para las reuniones, se envían las convocatorias, y esta coordinación está a cargo de la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Debe ser coordinada por el Estado de manera precisa. No podría ningún tercero realizar esta función, que es una competencia del Estado como tal. La tercera de las etapas es la etapa de preconsulta, y hay un concepto fundamental en esta etapa, y es la definición o la delimitación de la ruta metodológica. ¿Qué significa esto en la práctica? Y es que las comunidades que ya tenemos sentadas, a las que les vamos a explicar el alcance del proyecto de ley, cuáles son los impactos del proyecto de ley,
vamos a sentarnos con esas comunidades precisamente para definir cuáles son las reuniones que vamos a realizar para consultar el proyecto, cómo van a ser esos talleres de determinación de impactos y formulación de medidas de manejo. Aquí se va a definir un poco el marco de trabajo, la hoja de ruta, si se le quisiese llamar así, a efectos de que las comunidades ya sepan para dónde van y cómo va a ser el proceso consultivo. Y en estas reuniones de manera particular se explica el alcance de la consulta previa, qué se hace en la consulta previa, porque realmente, si bien hay unas comunidades, y esto sí hay que decirlo, Stephanie, hay unas comunidades que conocen perfectamente ya cuál es el manejo de estos procesos y realmente están realmente conocen, sí, realmente conocen qué es lo que se hace en estos procesos. Hay muchas otras que no lo conocen, entonces hay que ambientar y fomentar el conocimiento de para qué se hace y qué es el proceso de consulta. María Camila, hay un punto clave. Este proyecto de ley es bastante extenso. Sí. ¿Tiene que ser consultado cada uno de los artículos de ese proyecto de ley o basta con un resumen que haga la autoridad de este proyecto? Es una muy buena pregunta, Stephanie, y siempre la respondo de la misma manera cuando me preguntan qué se tiene que consultar. Uno no consulta todo un proyecto, uno no consulta todas las actividades cuando se va a consultar, por ejemplo, un proyecto para realizar una actividad económica en particular. No se consulta todo el proyecto, sino que se consultan aquellas actividades u obras que sean susceptibles de afectar a las comunidades. Entonces, obviamente, si yo tengo un artículo en el que me dicen consulta previa y participación para comunidades étnicas en la etapa de planeación, pues ese artículo yo lo tengo que explicar muy bien. Si yo tengo un artículo que dice minería artesanal de manera amplia, pues yo puedo conversarle a la comunidad qué significa eso, pero yo no tengo que llegar a un acuerdo en particular respecto de esa definición. Entonces, ahí viene el tejido como tal de lo que se va construyendo con la comunidad en el proceso consultivo. Depende mucho de la afectación que esa disposición normativa va a tener frente a la comunidad étnica. Sucede lo mismo para los proyectos. Por ejemplo, para un proyecto de hidrocarburos, yo no consulto todo mi proyecto a pesar de que le explica a la comunidad en qué consiste el proyecto. Yo consulto aquellas actividades susceptibles de afectar a la comunidad y establezco medidas de manejo respecto de esas actividades. Interesantísimo ese punto, porque creo que como es un proyecto de ley tan extenso, ahí se pueden suscitar muchas demandas, muchas acciones judiciales, en el caso en que, uno, como lo hablábamos, no se consulten a todas las comunidades, o dos, cuando hayan de pronto algunas disposiciones que pueden tener la entidad de afectar directamente a las comunidades étnicas y el gobierno resuelva que no. Entonces, muy interesante. María Camila, ¿qué pasa si la comunidad se niega el proceso de consulta previa? ¿Lo pueden hacer? ¿Cuál es la hoja de ruta, en caso de que la comunidad étnica diga no queremos ese proyecto de ley? Bueno, realmente estos es de los temas que genera mayor controversia en la actualidad respecto de la consulta previa, porque las comunidades y el derecho a la participación cada vez cobra más fuerza en el país. Realmente, y para dar un poco de contexto, vemos cómo se están creando se están expidiendo nuevas disposiciones, tanto legislativas como reglamentarias, buscando nutrir el derecho a la participación ambiental. No nos olvidemos que tenemos a Escazú en estudio bajo la Corte Constitucional en este momento, el tratado internacional bajo estudio, que ya igual el acuerdo es ley de la República. No olvidemos todos los proyectos, porque realmente cuando uno hace un barrido de los proyectos que en este momento están en el Congreso de la República, siempre tienen cada uno de ellos su articulito o su disposición de participación y de consulta. Entonces, estos son unos temas que han cobrado mucha fuerza, y la Corte Constitucional, y quiero ser muy enfática en esto porque realmente la Corte lo ha dicho así y ha mantenido su jurisprudencia a través de los años, ha dicho que la consulta previa no es un derecho de veto que tengan las comunidades étnicas. Realmente la consulta previa es un derecho que se debe surtir para aquellas comunidades que así lo desean, porque las comunidades perfectamente y de manera abierta pueden decir, yo no quiero participar, pueden rehusarse a participar,
Pueden incluso ir a las reuniones y hacer acto de presencia y escuchar y pueden decir, yo no estoy de acuerdo con el proyecto. Puede haber, por ejemplo, diferencias respecto de la representación de las comunidades. Entonces llega una comunidad, hay un representante X de esa comunidad y un representante Y de esa comunidad, y no se sabe con quién o aquí o respecto de quién se tiene que hacer el proceso consultivo a efectos de materializar como no el acuerdo. Entonces también hay conflictos de representatividad. Todas estas dificultades podrían tener lugar en este proyecto, en la consulta de este proyecto de ley, pero ello no significa que exista un derecho de veto de las comunidades. Ahora, hay que tener en cuenta que la jurisprudencia constitucional también ha establecido unos principios básicos en estos escenarios de proporcionalidad, de no arbitrariedad. Eso quiere decir que el Estado no es como que tenga vía libre de manera inmediata para proceder. El Estado tiene que propender por establecer aquellos espacios en los que precisamente se pueda fomentar que las comunidades vayan y que no de plano las comunidades rechacen el proyecto y pues se vaya a quedar de esa manera. Realmente se espera una conducta un poco más proactiva del Estado, sobre todo considerando estos proyectos de ley que son de tanto interés nacional y que podrían generar tantas incidencias y podrían tener tantas repercusiones en pues todo el territorio nacional, incluyendo la población indígena y étnica. Muy interesante este tema. Definitivamente es un reto enorme para el gobierno poder hacer una consulta previa bien de este proyecto de ley minera, porque tiene los ojos del sector minero, los ojos del sector minero privado, los gremios, tiene los ojos encima para que pueda llevar a cabo, o mejor dicho, pendientes de que haga muy bien el gobierno esta consulta previa y este procedimiento para las comunidades étnicas. Yo creo que además, teniendo en cuenta con María Camila, hemos sido testigos de cuánto puede durar un proceso de consulta previa y mucho más cuando la comunidad étnica se niega o no da su consentimiento para llegar a un acuerdo de consulta previa. Entonces, a aplicar ese test de proporcionalidad que nos decía María Camila y aplicar, digamos, estas medidas en caso de que no se esté de acuerdo por parte de la comunidad, pues es un reto mucho mayor. Entonces, pues bueno, María Camila, muchas gracias. Muy interesante este tema de la consulta previa, muy interesante las conclusiones a las que llegamos en este espacio, porque es evidente que el gobierno tiene que hacer una buena consulta previa, no se le puede escapar ninguna comunidad, estaremos muy pendientes de hacerle seguimiento a ese proceso de consulta previa que dice el gobierno que ya inició, que ya va a iniciar en todo el país con el borrador, porque digamos que hay elementos importantes. La gran conclusión de este programa es: la consulta previa se tiene que hacer bien, y no es simplemente ir a contarles de qué es el proyecto, es un mecanismo de participación recíproca donde tanto las comunidades como el gobierno deben saber participar de manera efectiva y real. Muchas gracias, Edgar, por el espacio. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales de la firma de abogados Holland & Knight, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera.